Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Aetna Medicare Solutions. Mi hora favorita. Ya comienza Mi Hora Favorita con Josie Galindo. Mi hora favorita. Eso es, ya comenzamos. ¿Cómo está mi gente linda y favorita de este mundo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si ustedes pensaban que el tráfico humano era algo del pasado, hoy les cuento que esto está cada vez peor. Hablaremos con especialistas en el tema y vamos a saber todos los peligros silenciosos que están al acecho muy cerca de nosotros a veces. Además, una reciente encuesta dice que más del 60% de los hispanos cree que este país no va por buen camino. Vamos a analizar diferentes puntos de vista. Ustedes en casa, ¿qué piensan? ¿Para dónde vamos? Pueden empezar a llamar cuando ustedes quieran porque además hoy seguimos con la rifa de la masajeadora de VX Power durante todo este mes, así que llamen ya cuando ustedes quieran. Comenzamos inmediatamente nuestra hora favorita. De lunes a viernes tenemos una cita, mi hora favorita. La, la, la. Mi hora favorita. En días pasados, el tenor español Plácido Domingo fue vinculado a una red de trata de personas en Argentina y aunque él lo ha negado, sí ha reconocido conocer a algunos de los miembros que pertenecen a la organización descubierta por las autoridades en ese país. La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a mujeres, a hombres, a niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Es la forma de explotación moderna. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, de servidumbre doméstica, de mendicidad infantil o hasta de extracción de órganos en algunos lugares. Hoy tenemos en el show a dos invitadas que han conocido de cerca esta realidad. Ellas son Marlene García y Katia Castellanos. ¿Cómo están, mis mujeres hermosas? Gracias por venir. Hace rato que no nos veíamos. Katia, tú eres... preséntense las dos. Yo me acabo de retirar después de 21 años comandando la unidad de víctimas de la policía de Coral Gables, trabajando todo tipo de crímenes violentos, que por supuesto incluye el tráfico humano también. Yo sé. Y yo soy Marlene García, yo soy criminóloga y socióloga y fui la subdirectora de la Oficina Federal de Probatoria aquí en el sur de la Florida. Con Marlene hemos hablado muchísimo también de temas, de casos que hemos tenido aquí en Miami, de todo tipo. Y con Katia también siempre hemos estado... Bueno, en todos los años que yo llevo como periodista siempre hemos acudido a ti muchas veces también. Este caso de, no sé si si estaban al tanto, este caso de Plácido Domingo es tremendo porque Plácido, ahora les voy a poner un pequeño reportaje que hay más condensada la noticia, pero Plácido lo ha negado rotundamente haber estado involucrado con esta red de trata de personas, pero dice que sí conocía, que eran sus amigos, que se siente traicionado porque conocía a los que estaban en esta red. Se los voy a poner en contexto para que lo vean. Miren este reportaje. Cuando salgamos de la cena, pues venimos separados, ¿no? Lo hacemos así porque ellos, mis agentes y todos se van a subir a la habitación conmigo cuando yo suba. Y ya después... pues como están en el mismo piso y todo, yo ya te digo... Perfecto, entiendo, perfecto. Pues yo estoy en el 500, ¿qué es? 500... No me mandes a la de otro, por favor. Sí, no, por favor, no. Venga, pues, ok. Espérame, déjame ver. La voz masculina es la que los investigadores argentinos atribuyen presuntamente a Plácido Domingo. Se basan en que en otros audios intervenidos la mujer con la que se mantiene la conversación anterior habla de cerrar un encuentro con un hombre al que llama Plácido. Se trata de una red de explotación sexual que funcionaba a través de la Escuela de Yoga Coercitiva de Buenos Aires, una secta liderada por Juan Perkovich que prostituía a mujeres en lo que llamaban el geishado VIP, ya que los hombres con los que eran forzadas a acostarse eran personas influyentes.
Junto con el líder se ha detenido a otra veintena de personas. En el momento de la detención, Perkovich tenía en su poder más de $1 millón y casi 1 kilo de oro en lingotes. De momento no ha sido imputado de ningún delito en Argentina, pero la polémica se suma a las acusaciones de abuso sexual en las que se vio envuelto el cantante hace 3 años. Pues ahí lo tienen. Esto es lo que está pasando ahora con Plácido Domingo. O sea, él está en medio de esta investigación. Esto ocurrió hace unas semanas y este audio supuestamente es la voz de él. Vamos a ver qué sucede. Esta red fue descubierta en Argentina. ¿Dónde es más común que esto suceda? Empiezo contigo, Marlene. En realidad, el tráfico humano existe en todos lados. En este momento, según las estadísticas, hay entre 40 a 50 millones de personas involucradas en tráfico humano. En los Estados Unidos, anualmente, de 600.000 a 800.000 personas están involucrados en el tráfico humano. O sea que determinar dónde es más común sería súper difícil. Te digo que en los Estados Unidos, desafortunadamente, en nuestra bella ciudad de Miami, entre todas las cosas preciosas, también estamos en el punto de las 5 ciudades donde más abunda el tráfico humano. ¿Cuál es la diferencia entre el tráfico humano y la trata de personas? Me imagino que el tráfico tiene que ver más con cuando lo traes de otros lugares, con inmigración. Bueno, el tráfico humano en verdad no tiene exactamente que conllevar el asunto de viajar, no. Es lo mismo. Claro, es lo mismo. Es lo mismo. A lo mejor la confusión es entre el tráfico humano y el contrabando. Porque contrabando es cuando tú estás en tu país y tú le pagas a un coyote y él te trae a este país. Pero ya cuando tú llegas aquí, tú eres una persona libre, tienes tus documentos. Se convierte en tráfico humano cuando venden, ese coyote le vende a esa persona a un proxeneta y entonces ya esa persona obtiene los documentos y ya tiene el poder sobre esa persona, pero tiene que tener, para hacer trata de humanos, tiene que tener 3 características, que es fuerza, fraude o coerción, que no se aplica a los niños. Por ejemplo, estábamos viendo el horror de lo que ha pasado con Plácido Domingo, ¿verdad? Que está todavía sospechoso, pero recuerda que es una industria de 32 billones de dólares anuales. O sea, está por debajo del tráfico de drogas y por encima del tráfico de armas, porque el arma la vendes una vez y la persona la vendes constante, la sigues vendiendo muchas veces, y por muchos años. Y es más grande que Google, Nike y Starbucks juntos. Es una gran industria. Es una cosa de una magnitud que yo creo que no sé cuántas personas de verdad se dan cuenta de la magnitud del impacto que tiene el tráfico de seres humanos. Y no hay que irse tan lejos, no hay que usar ningún coyote. Aquí hay zonas de Miami que lo hemos cubierto, nosotros como periodistas un montón de veces hemos tenido víctimas, tú misma nos has ayudado con eso. Aquí en zonas de Miami donde tienen a esas muchachitas, los proxenetas, ahí por años, ¿sí o no? Claro que sí. Y el último operativo fue en Houston hace poquito, cuando se rescataron 121 niños. Habían ahí, creo que 21 niños perdidos. Y quiero decirte que los otros que ya estaban en tráfico humano, la más pequeña tenía 11 años y el mayor 15. Así que puedes imaginarte ya esos niños. Y lo que me gusta es que nos hayas invitado a Marlene y a mí a este programa, porque lo que quiero es alertar a los padres, porque realmente pensamos que esto es un problema internacional. Esto es un problema nacional y en esta ciudad, claro que sí. Y tenemos que estar alertas con las señales con nuestros propios hijos, porque reclutan en las escuelas, en las redes sociales, en el mall, en todas partes. O sea, reclutar es muy fácil. Muchas veces cuando una de estas niñas o niños se van de la casa, es que se van a eso. O terminan cayendo en eso porque no tienen dónde estar, porque no tienen casa, no tienen modo de ganarse la vida y terminan de algún modo u otro entrando en algún nivel de prostitución o de algo donde terminan siendo víctimas de un tráfico humano. Tú, me imagino, lo sé, has trabajado, has tenido en tus manos casos como este de víctimas y victimarios. Así es. Uno de los casos que recuerdo, que cuando me llamaron para el programa, recuerdo este caso que tuve hace muchos años de un individuo que era un señor de dinero. Por eso no me sorprende que caiga una persona como Plácido, y no estoy diciendo de que sea culpable, porque tenemos aquello de que tú eres inocente hasta que seas probado. Pero lo que quiero decir con eso es que no podemos excluir a ningún grupo de personas, porque todos pueden caer en esto por igual. Y este individuo era un individuo de bien, y aquí en un lugar en Miami, en un lugar de dinero, un edificio de un lugar de lujo, había un lugar donde tenían encarceladas a muchachas, sobre todo del este de Europa, ¿no?
Rusia y demás. Y este hombre, al igual que otros, este en particular lo sé porque estábamos investigándolo, ¿no? Cayó dentro del audio del FBI, donde estaban investigando esto y donde estas muchachas eran sometidas a 10 y 12 hombres diariamente. Sus documentos estaban limitados y este individuo, el cual estaba bajo fianza en aquel momento, estaba gastando un promedio de $30,000 mensuales debiendo un fondo de restitución, comprando derechos sexuales. Hay mucha gente con dinero detrás de eso, no te vayas muy lejos. Ahí tuvimos a un Jeffrey Epstein que murió en la cárcel, que todavía no sabemos, no hemos sabido a ciencia cierta quiénes eran todos los que estaban involucrados en esa red, porque probablemente sea gente muy grande. Ni probablemente lo vamos a saber. Ni probablemente lo va, así mismo es. Pero ¿sabes qué? No sé si ustedes se recuerdan que tuvimos aquí en el programa a Juan de Alba, que es un cantante español, bien conocido aquí en Miami. En Miami lo queremos mucho, los cubanos también. Y él contó aquí cómo estuvo años, él dice secuestrado. Él estaba siendo un víctima de trata de personas por una americana que en España se lo lleva para Nueva York. No sé si recuerdan que le hizo aquí esta historia. Y lo lleva, ay, vamos para Nueva York, imagínate un españolito de un pueblo de Badajoz, se va para allá y estuvo años, dice que trabajaba a punta de pistola porque esa mujer le quitó su pasaporte y lo obligaba a cantar noche tras noche, él era muy joven y otras cosas más, ¿sabes? Claro que sí. A punta de pistola, dice, o sea, que donde quiera y a quien quiera le puede pasar. Así mismo. Hay que estar, ojo, con nuestro alerta porque aquí pensamos que estamos, o sea, que eso pasa, siempre todo el mundo piensa las chicas que traen de Tailandia. Sí, realmente y pasa con nuestros hijos en la esquina. Así mismo, vamos a una pausa, regresamos hablando de este tema con testimonios puntuales también, y si usted tiene algo que agregar y que aportar, por favor, si tiene alguna preocupación al respecto con sus hijos o nietos en casa, no deje de llamarnos, 305-396-1454. Usted ya conoce el número. Y me gustaría saber si tiene algún testimonio sobre este tema, porque me gusta saber medir la temperatura sobre lo que está sucediendo en nuestra ciudad acerca de este tema de tráfico humano y trata de personas, porque puede ser en la esquina de su casa, como le digo. Así que regresamos enseguida y llámenos y participe en la rifa de la masajeadora de VX Power. No se lo olvide, todo este mes, 305-396-1454. Aproveche la oportunidad, que a lo mejor no la vuelve a tener. Llame y participe. Ya regresamos. Lo mejor que fui madre con 14 años. Y un día conocí a una persona que me dijo que si me iba a España ganaría mucho más dinero como empleada del hogar. Como tenía 15 años y no podía viajar sola, me consiguieron un pasaporte falso. Cuando llegué a España, una persona vino a recogerme y me llevó a un club. Allí había otras chicas y al menos una de ellas era menor, como yo. Fue entonces cuando me di cuenta de que iban a prostituirme. Y como no tienes otra opción. Me cambiaban de club cada poco tiempo porque había aviso de redadas. Yo generaba muchísimo dinero, pero no lo veía. Se lo quedaban todos ellos y, bueno, sé que le mandaban algo de dinero a mi hija. 2 años después, me dejaron volver a Brasil después de rogarles que necesitaba ver a mi hija y que no iba a trabajar más. Pero a los 3 meses vinieron a buscarme. Y recuerdo en la frontera, en el control de pasaportes, que yo miraba al policía rogándole con los ojos que se diese cuenta de que yo era menor. Me obligaron a prostituirme de nuevo. Me dijeron que tenía que pagar mis vacaciones en Brasil. Muchos años después, cuando conseguí salir de todo, después de todo el maltrato y de las peleas, colaboré con la policía. A cambio, yo solo pedí protección. Pero no hicieron nada. Hay muchos casos aquí así.
Como el de esta muchacha. Definitivamente, muchísimo. Y ¿sabes cómo es bueno alertar a los abuelos, a los papás que están escuchando? Porque es muy fácil, por ejemplo, en el mismo colegio hay la chica que le llaman la bottom, que ella es la novia del proxeneta. Entonces ella se hace amiguita de la niña de uno, ¿verdad? Y entonces le pide, después que hacen una gran amistad, le pide, por ejemplo, una foto topless. Después que tienen esa foto, ya tienen el dominio de esa niña. Por eso tenemos que estar alerta y creemos que no tenemos que traer el tema, y lo tenemos que traer. Nosotros como abuelos, como padres, hablar con nuestros hijos, porque ya después que sucede es mucho más difícil. ¿Cuáles son las señales de alerta? Tú ves un cambio, inmediatamente están muy pendientes del teléfono. Si ves que tu hijo o tu hija, porque le pasa a los varones también, si tu niño trae un videojuego que tú no se lo compraste, unos tenis, un teléfono nuevo, uñas, arreglo de pelo, tú ves el comportamiento, ya la amiguita, porque se parece mucho a la violencia doméstica, ya la amiguita que era amiguita de chiquita no es, tal vez un novio, porque también tenemos la parte que le llamamos Romeo y Julieta, este novio que después te tienes que acostar con él, con el amigo de él y con todos los amigos de él. Que termina siendo el proxeneta de las niñas. Y hemos tenido muchachos hasta en la universidad que una chica se hace pasar por una chica, le piden una foto íntima y después que tú mandaste esa foto íntima, por eso tenemos que alertar a nuestros niños. Es muy fácil reclutar a un niño y los videojuegos. Los videojuegos. Y la internet, me imagino que el tema de la internet también ha venido a poner, para las autoridades debe ser más difícil rastrear a toda esta gente ahora. Por supuesto. Hablábamos de eso anteriormente acá nosotros, fuera de cámara, que el internet causó que hubiera una explosión en todo esto del tráfico humano, en todo lo que es la pedofilia, en todo lo que tiene que ver con coerción, abuso, manipulación de seres humanos para entrar en esta historia tan típica como la de este muchacho. Pero es más fácil o es más difícil para ustedes seguir entonces más difícil, muchísimo más difícil. Porque están ahí muchísimo más difícil. Se han creado mecanismos, me imagino, para no, y están en la privacidad de su hogar, escondidos detrás de la privacidad de su hogar, que ya de por sí crea una barrera para nosotros, las personas que trabajamos con los servicios de la ley. El poder entrar a esa casa ya requiere una orden judicial, o sea que sí, obviamente lo hace mucho más difícil. ¿Las autoridades trabajan esto con toda la fuerza que deberían aquí en los Estados Unidos? Dime la verdad. Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que estos casos son sumamente difíciles porque entras entre la víctima, que a veces sufre del síndrome de Estocolmo, por ejemplo, la víctima que empieza a ver a la persona que está abusando de ella como una persona aliada. Su salvador. Como su salvador. Y en esos casos las autoridades no pueden hacer nada. No bueno, puede. Si no hay una acusación es más difícil, pero siempre se puede hacer algo, claro. Tú me estabas hablando de un caso específico que es bien interesante. Hubo un caso en California que no sé si hasta qué punto la audiencia conoce de ellos, pero yo lo conozco a fondo porque fue... ¿Tú lo trabajaste? Sí, involucró desafortunadamente a la oficina nuestra de un modo que no muy bonito, ¿no? Pero hubo un caso de una persona que raptó a una muchacha jovencita, que la puso en la casita de desahogo en la parte de atrás de su casa. Y ahí vivió con ella por un sinnúmero de años. Su mujer protegía esa relación porque lo hacía feliz a él y lograba que su matrimonio siguiera funcionando. Pero a esa niña él la embarazó varias veces, hasta que un día la niña logró escaparse. ¿Y quién era esa niña? ¿De dónde? Una muchacha del barrio, que él fue haciendo amistad, creando un vínculo con la niña hasta que la invitó a la casa. Y la niña estaba desaparecida, me imagino, reportada desaparecida. Es que eso lo vemos en las películas y creemos que es ficción, porque la realidad supera la ficción. Así es. Para que lo sepan. Pero en este operativo de Houston que acaba de pasar, que realmente tú estás diciendo si están cooperando, creo que en 2 semanas hubo 200 y pico de operativos. Imagínate, fuertemente se está trabajando y encontraron 21 niños que estaban desaparecidos, que son esos niños que todavía se están buscando. Gracias por venir a hablar de este tema. A las 2, eventualmente volveremos sobre él porque creo que es necesario. Y a ustedes, qué bueno para que hayan escuchado hoy esta entrevista y esta conversación para que estén alertas en casa. Gracias Marlene, gracias Katia. Llámenos para darles el teléfono al que pueden llamar para denunciar cualquier caso que usted cree que esté ocurriendo en sus cercanías o alguien que conozca. Llámenos a nuestro teléfono de producción y ahí les vamos a dejar el teléfono para denunciar. Llámenos al 305
809-536-1454 y ustedes conocen el teléfono nuestro de producción. Muchísimas gracias por venir y ahora, para saber más, escúchenme bien esto que les tengo hoy, porque hoy vamos a hablar de servicios dentales de Cano Health. Prepárense para marcar su teléfono de cabecera. Ahí lo tienen, 786-270-0569, el teléfono de Cano. ¿Por qué? Porque una sonrisa enamora, señores. Yo en mi profesión, por ejemplo, la sonrisa es importante. Tengo que estar arriba de ella. Es la expresión más poderosa de la comunicación. Pero además, ¿sabían que sonreír impacta directamente en nuestro sistema inmune? Provoca y genera estados emocionales saludables. Estimula la manera en que interactuamos y nos relacionamos con las demás personas. Y por eso es tan importante tener una óptima salud bucal y sentirnos cómodos a la hora de sonreír. Cano Dental cuenta con los mejores servicios para ti. Escucha, ortodoncia, implantes dentales, rehabilitación oral, cirugía bucal y maxilofacial, estética dental, endodoncia, rayos X, odontopediatra, prótesis fija y removible, que son tantos los servicios, no, blanqueamiento también, la ortopedia maxilar, la limpieza bucal, como les decía, y además tiene un excelente equipo de profesionales, siempre los de Cano. Recuerden esto, una sonrisa se mantiene con amor, con magia y con odontología. Así que llame a Cano para cualquiera de estos servicios. Llame al 786-270-0569. Manténgase feliz con una sonrisa bella porque se siente seguro y sano con Cano. 786-270-0569. Ya regresamos. Gracias. De lunes a viernes tenemos una cita, mi hora favorita. Mi hora favorita. El 60% de los latinos asegura que el país va en una dirección equivocada, y esto según una encuesta de la organización civil Unidos US. En la misma encuesta, curiosamente, los encuestados le dan al Partido Demócrata más confianza a la hora de cuidar de su salud, otorgándole a los demócratas el 55% de los votos a su favor. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley de reducción de la inflación del presidente Joe Biden, con un gasto de $750.000 millones, solo se le otorga a la salud 64.000 millones. Una verdadera contradicción, digo yo, pero analicemos entre todos dónde estamos y hacia dónde vamos. Nos visitan hoy los analistas Benjamín de Yurre y Gonzalo Sanabria. Bienvenido, Gonzalo, por primera vez en mi hora favorita. De Yurre ya es un amigo de la casa. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Esta frase famosa de dónde estamos y hacia dónde vamos me recuerda mucho a mi amigo y colega Oscar Aza, que solía decir esto, y yo hoy me acordé de él y dije, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Y primero, ¿por dónde empezaríamos a analizar esa pregunta? ¿En qué nos podríamos basar para saber dónde estamos y hacia dónde vamos? En esta encuesta, en el anuncio de la Reserva Federal que dijo que vamos a tenernos que apretar todos para poder salir de esto, en la nueva ley de Biden antiinflación, en el resultado de las elecciones, ¿en qué nos basamos para saber para dónde vamos? ¿Qué cree usted? Bueno, esto es muy sencillo. Siendo economista y siendo analizador de la economía, antes que me metí a analizar la política, lamentablemente, porque a veces sí. Esto es un pantano, como decía Trump, es que la situación presente es que los que apoyaron a Biden, o los demócratas, o los que creen que eso era un buen cambio, lamentablemente están sufriendo por unas medidas que tomó Biden, que está afectando a todos nosotros, no importa sea republicano, demócrata, independiente, lo que sea, que es la inflación. O sea, cuando ya te están tocando la cartera, cuando ya la gasolina ha subido casi $2 o $3 el galón, cuando tú vas al supermercado y ni siquiera hay fórmula para los bebés, cuando hay todas esas escaseces que de repente surgen, es como un barco que estaba anclado y el ancla se rompió y está a la deriva. Ese barco está hoy a la deriva más que nunca, de Yurre, pero sin embargo Biden pretende salvarlo con una ley que dice que lo va a salvar. La ley
antiinflación. ¿Qué tú crees de eso? La verdad que hay una realidad que ocurre en todos los países. En cualquier país del mundo, porque hay que decirlo, porque para eso somos analistas, digamos, vamos a decirlo así. En cualquier país donde el partido del gobierno enfrenta una crisis económica, normalmente ese partido pierde las elecciones. Porque eso es lo que, bueno, eso la es lo que popularidad del presidente en estos momentos está muy baja. Está muy baja, digamos, cuando la economía está difícil y todo se pone malo, pues evidentemente las personas pues no votan por una reelección o no votan por ese candidato, por esos candidatos, porque están en contra, porque culpan siempre al gobernante de turno, porque la economía es fundamental en cualquier país, en cualquier régimen. De manera que este no es una excepción. Esto es lo mismo que está ocurriendo, estamos viendo que aquí estamos pasando por una crisis enorme. Ahora, lo que me preocupa... Pero bueno, todavía falta el 2024, todavía nos queda un tiempito. ¿Y si salimos del agujero? Ojalá Dios quiera y la Virgen. Pero las expectativas del Fondo de la Reserva Federal y su director, Jerome Powell, ¿no? Ellos están viendo que la bolsa sigue cayendo, están viendo que se espera, digamos, lo que es una debacle en la economía, lamentablemente. Y lo que lamentablemente no quisiéramos ser pájaros de mal agüero, pero lo que viene parece que no es nada fácil. Sí, pues mira, pero para el año que viene, por ejemplo, esto es una situación, ¿cómo lo ven ustedes como economistas? Esta es una situación que históricamente, en toda la historia de la civilización humana, ¿ok? Es muy fácil meterse en un agujero, es muy fácil crear un problema, pero es muy difícil trepar de ese agujero y volver a estabilizar lo que tú conociste hace unos meses atrás. O sea, no me vayas a decir que porque Biden firme una orden ejecutiva de repente vamos a volver a la normalidad de enero 19 del 2020. Imposible, porque ya el sistema está tan ineficiente, tan roto, y hay tantas regulaciones. Mira, vamos a hablar de la energía de este país. Este país... Pero yo creo que esa ley la hizo Biden para favorecer a esa gente que quieren el cambio climático, alejar a los consumidores de todo lo que tiene que ver con el petróleo y sus derivados. Y yo creo que Biden le puso a esto ley antiinflación para disfrazar la cosa, ¿no? Porque en realidad casi todo el dinero va para esas empresas de cuidar el ambiente y los paneles solares y todas esas cosas. Es que lo que está pasando es muy sencillo. Él desbarató básicamente la energía doméstica de los Estados Unidos al punto de que antes era la que abastecía al país e inclusive exportaba a parte del mundo. Ahora ni siquiera tiene suficiente para abastecerse su mismo. Lo mismo está pasando con los alimentos. La gente que están cultivando en los campos de Wyoming, de South Dakota, óigame, para llenar el tanque de un tractor agrícola, estamos hablando ahora de $150 por 4 o 5 horas de trabajo. Antes eran $20, $30. O sea, ¿qué tú quieres que pase entonces? Ese pobre campesino tiene que pasar ese costo y entonces lo mete en el camión. Y ese camionero, ¿cuánto le cuesta llenar el tanque ahora? O sea, es una cosa tan... Y todo eso se va volviendo una cadena que llega tan clara, que se conoce, que no tienes que ser un genio para darte cuenta que el Biden ha sido un desastre total para la economía. Gonzalo, para mí me preocupa... ¿Pero tú qué crees de esa ley? A mí lo que me preocupa más que la ley, ¿sabe qué es? Es la cercanía que tal vez estoy viendo hacia regímenes comunistas. Esa es la parte que más me preocupa. Porque si América Latina, estamos viendo que 5 países ahora cayeron en las garras del comunismo, nosotros simplemente no podemos ser indulgentes en una situación como esta. Tú no puedes buscar acercamiento con Cuba, por ejemplo, no puedes buscar acercamiento con Venezuela, por ejemplo, cuando son comprobados enemigos de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque el populismo, se cree que con el populismo se van a seguir ganando elecciones. Y para mí eso tiene un techo, eso tiene un límite. Que complaciendo y regalando dinero a mano llena,
simplemente aumenta el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque simplemente el Producto Interno Bruto decae, va a caer. Exacto, le estamos agregando $500 millones a la deuda que ya tenemos de más de 30 billones con esta nueva ley, que todo el mundo coincide, porque no hay que ser ningún genio para saber que lejos de aliviar la inflación, lo más probable es que la suba, porque es más dinero que estamos metiendo allí. Y también nosotros terminamos pagando por todo eso. Así es. Esto básicamente es muy sencillo, y esto lo conoce todo el mundo, cualquiera, no importa la preelección de qué partido tú seas. Es que cuando tú vas, echas gasolina, cuesta muchísimo más. Cuando tú vas a comprar comida, lo mismo. Sí. Y entonces, lo que ha creado Biden, él solito, básicamente, ¿no? Con esas órdenes ejecutivas, claro, con la ayuda de la Casa de Representantes y todas esas cosas, es un caos económico, artificial. No había razón por qué tener ese caos económico. Yo creo que todo el mundo lo entienda. Caos económico artificial, impuesto por el presidente Biden. Y si yo había votado por ese señor y ahora me toca sufrir todas las consecuencias, ¿qué voy a hacer en noviembre? ¿Tú crees que Biden creó esta crisis? Bueno, mira, la verdad, hay ciertas cosas que se pudieron haber hecho y no se hicieron. Una, estamos hablando, por supuesto, lo que es los oleoductos, ¿no? Por ejemplo, que no se abrieron, ¿no? El oleoducto de Keystone. De manera que eso, de alguna forma, pues influyó evidentemente en el aumento del combustible, ¿no? Del precio del combustible. Entonces, hay muchas cosas que yo pienso que sí se pudieron haber hecho, ¿no? Para no caer en una situación como esta. Está difícil defender por algún punto a esta administración. Está difícil. Sí, es difícil. Yo quiero buscar, a mí me gusta buscar el equilibrio, pero es que es difícil. No, lo que pasa por también... Por donde quiera que lo mires, dice, pero bueno, ¿qué estamos haciendo con este país? Lo del comunismo lo vamos a hablar al regreso, sí. Sí, hay una cosa también, digamos, la crisis económica evidentemente es mundial y lo que se espera es mundial. Afortunadamente hay un dicho que nosotros repetimos y es muy conocido, ¿no? Cuando Estados Unidos aquí nosotros tenemos catarro o gripe, como se conoce, los demás países tienen neumonía o pulmonía, como se le conoce también. O sea, en ese sentido estamos mejor que muchos, pero sin embargo hay muchas cosas que podemos hacer. Sí. Y en cuanto a la penetración del comunismo, que yo sé que tú estás mucho en eso. A mí me preocupa muchísimo la parte también, del comunismo. aquí estamos... es lo que más me preocupa a mí, la penetración del comunismo. Es mucho peligro porque, como tú dices, nosotros regimos en muchos aspectos. O sea que eso es un verdadero peligro para nosotros aquí en los Estados Unidos. Vamos a seguir hablando. ¿Qué rumbo? ¿Qué piensa usted sobre todo esto que estamos hablando? Sobre el rumbo que estaría tomando nuestro gran país, los Estados Unidos de América. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su opinión? 305-396-1454. Llámenos y les recuerdo que estamos haciendo la rifa esta semana para la masajeadora de VX Power. No se lo pierda, aproveche esta oportunidad. Si ustedes no tienen la masajeadora, no sé qué están esperando, porque esto es tener un masajista en casa a la mano. Wow, llame para que participe todo este mes y llévese a su casa la masajeadora de VX Power. 305-396-1454. Ya volvemos. Dígame su opinión, aquí espero sus llamadas. De lunes a viernes tenemos una cita, mi hora favorita. Mi hora favorita. Seguimos conversando con los analistas Benjamín de Yurre y Gonzalo Sanabria aquí en Mi Hora Favorita. ¿Cuál es el rumbo que está tomando la nación viendo lo que estamos viendo? Vamos a verlo también a un corto plazo, de aquí a las elecciones, digamos. Quedamos primero en el tema del comunismo y la penetración del comunismo aquí, que eso tampoco se puede negar. Aunque el que lo quiera negar, que lo niegue, pero yo lo veo directamente. Claro. Yo tengo una hija joven. Muchas veces tengo que llamar la conciencia de un montón de cosas que yo me quedo de oírla decir algunos análisis, que y es mi propia hija. Imagínense. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que está pasando? Es una cosa que yo veo pero gravísima, pero en extremo, ¿no? Resulta que hay unos clubes, unas asociaciones de agrupaciones, vamos a decirlo así, estudiantiles en las universidades, en la mayoría de universidades de Estados Unidos, que son comunistas.
pero son abiertamente comunistas. Están inscribiendo a los muchachos al entrar a la universidad, los están inscribiendo allí como simpatizantes de un grupo socialista, dicen ellos, pero el nombre es socialista, digamos, ¿sabes? No, sí, así. Sí, es cierto. Está ese video que está dando vueltas en las redes de esta muchacha que llama directamente a defender al socialismo. Al socialismo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Con todas las letras, aquí en los Estados Unidos. Cuando nosotros tenemos este tipo de cosas que son evidentes y que se comprueba que existen y que está pasando en la universidad más importante de Estados Unidos, la Universidad de Columbia, en New York, la Universidad de Beverly, en California, la universidad más importante del mundo, aquí mismo en FIU, en varias universidades está pasando. Si eso ocurre, nosotros tenemos que llevar a cabo de una vez lo que nosotros estamos haciendo en Teaching Anti-Communism in America. Teaching Anti-Communism in America es una organización que se dedica en este momento a nosotros a influir sobre los muchachos, a decirles las verdaderas, digamos, motivos que se encausan en una democracia, nuestros valores. Lo que trae el comunismo a nuestras vidas y a nuestros países, que es solo pobreza, miseria, destrucción. Exactamente. Hablaba de mi hija porque es joven, lo que tú decías, porque los jóvenes, ella estuvo 2 años en California. Cuando yo que tuve que hacerle como un cambio de cerebro. Sí. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, Sanabria, pero yo veo que aquí los jóvenes que nacen aquí, que se crían aquí, y muchas personas mayores también que no saben lo que es el comunismo, no le dan valor a lo que es esta gran nación e empiezan con sus ideas tontas a querer meter aquí ideas izquierdistas sin saber, sin tener la menor idea de lo que están haciendo. No cabe la más mínima duda de que eso no solo existe hoy por hoy, sino ha existido hace bastantes años. Sí, por eso hemos llegado hasta aquí. Tenemos que retroceder. Claro que sí. No, tenemos que retroceder unos 30 hasta quizás 40 años, cuando empezó lo que diría yo el cáncer del comunismo y el socialismo. Muchos gobernadores, muchos senadores, personas que hoy en día todavía están en el poder, como el señor Sanders y otros que están en el grupo de él. Que penetraron al Partido Demócrata. Le han dado el apoyo al Partido Demócrata y entonces están usando a Biden como un monigote, un títere. O sea, está un títere, porque tú has visto a Biden mencionar en algún momento en prensa, ¿tú lo has oído decir que él es anticomunista? ¿Lo has oído? Porque nunca, no lo ha dicho, no lo ha dicho. Él ha mencionado en alguna ocasión en público que es antisocialista, no lo ha dicho. ¿Y qué te quiere decir eso? ¿Qué te quiere decir eso? Que él tiene que andar, tú sabes, muy suave con ese tipo de gente, porque son los que están apoyando a él, y en el interín, como tiene el voto para él pasar algo en el Congreso y darle el apoyo, pues entonces que está caminando por ahí en el mismo sendero de que está pasando. Pero lo terrible es que haya personas que secunden eso, ese avance de una cosa que ya está comprobado, recontra comprobado, que lo único que trae es pobreza y miseria. Pero ¿sabes por qué consigue gente que lo apoya? ¿Por qué? Es que yo te voy a decir por qué. Porque cuando tú empiezas a regalar, a complacer esas peticiones, no vas a pagar esto es gratis, aquello. ¿Sabes qué es lo que pasa? Escuela, supuestamente, como es una cosa, un populismo, ese populismo genera votos y gana elecciones. Por eso es de que nosotros tenemos que trabajar en sentido contrario. Tenemos que educar a nuestros muchachos para enseñarles realmente nuestros valores, en qué consisten los principios de una economía de mercado y que las cosas se logran con esfuerzo personal y con sacrificio y se llega lejos, que no es por gusto que se logran las cosas, que nada es gratis De hecho, ahora que tú dices eso, también he visto a la juventud hoy en día muy inclinada a trabajar menos. Correcto. Cosa que pasa mucho en países como España, por ejemplo, que se han quedado atrás económicamente. Pero bueno, eso es otro programa, pero los he visto a la tendencia de ya no es aquel esfuerzo, aquel buscar el sueño americano con los... Todo eso lo estamos viviendo ahora. O sea, estamos viviendo en otro país, estamos viviendo en otro país, señores. Es una agenda comunista, eso es una agenda comunista. No esos sentimientos de cuando nosotros nacimos en un país. Estamos viviendo en otro país, lo que digo es. No, pero cuando nosotros
un país, sea España, Francia, Alemania. En una época atrás, no hace mucho tiempo, estamos hablando 30, 40 años, tú eras francés, tú eras alemán, tú eras italiano, tú eras español, tú querías a tu país, tú lo defendías a tu país. Cualquier cosa que amenazaba ese tipo de gobierno, en el sentido de comunista, socialista, tú te ponías apuestas, sí. Pero ya eso no existe. ¿Sabes por qué? Porque ahora el capitalismo, la palabra capitalismo es una fea palabra, es una mala palabra. Sí. ¿Tú has oído la palabra capitalismo entre los demócratas hablando? No. ¿Tú has oído la palabra globalismo? Sí. ¿Por qué es el globalismo? Porque el globalismo te quita esas raíces natales que tú tienes y te funde con una idiosincrasia que realmente va a destruir no solo este país, ¿eh? Estamos hablando de mundo ¿Pero qué vamos completo. a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tú estás haciendo una gran labor en... Nosotros estamos haciendo la labor con Teaching Anti-Communism in America. Que el gobernador DeSantis ha apoyado una ley eso. que se pasó, afortunadamente, tuvimos el honor de haberla propuesto y los legisladores nos apoyaron y se aprobó. Y existe en los Estados Unidos. Somos el primer estado de la Unión Americana en tener una ley educativa anticomunista. Y es una cosa que hemos llevado inclusive en conferencias que hemos dado en España y aquí mismo en Georgia incluso, ¿no? Que se va a poner en vigor en las escuelas aquí en la Florida. Debería haberse puesto en vigor este año, empezando ya. Sin embargo, no ha ocurrido así, porque hay problemas en la Junta Escolar. Acuérdense que la Junta Escolar... La Junta de aquí de Miami-Dade. Y de todas las juntas escolares de cada condado en la Florida, ellos tienen sus amigos que son izquierdosos, vamos a decirlo así, que no les gusta. Entonces, mientras ellos no se pongan de acuerdo en la Junta Escolar, simplemente no acaban de implementar la ley, que es un mandato aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes y en el Senado y firmado por el gobernador DeSantis. Sí, ¿ustedes qué creen de aquellas personas que están acusando al gobernador DeSantis de por primera vez un gobernador tiene tanta injerencia dentro de los condados, dentro de las juntas escolares? Pero date cuenta una cosa, están acusando de eso. O sea, él está diciendo, vamos a quitar a este, vamos a poner al otro, y está siendo muy si hay criticado. Clubes comunistas, clubes socialistas en la universidad, quien quiere a los muchachos. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a crear un club capitalista, vamos a crear un muchacho igual. Vamos a hacer lo mismo que hacen ellos, pero ¿qué es eso, señores? Vamos a dejarle el camino libre a los comunistas en las universidades. Sí. ¿Se quería decir algo, Sanabria? Sí. Bueno, yo lo estoy ayudando a él, yo estoy apoyando a él fuertemente, como él sabe, y te lo puedo admitir porque... el programa de radio. Y entonces es una situación que los directores de la Junta Escolar tienen que reconocer que hay una fuerza mayor. La fuerza mayor es el pueblo, nosotros. Como tú tienes una hija y yo tengo nietos, no te voy a decir que ya tengo, pero tengo nietos. Entonces lo que tenemos que hacer... Yo no iba a preguntar tampoco. No, ni me pregunten, ni te lo sospecho. Antes de terminar, que ya casi terminamos, ¿cuándo es su programa de radio para que nuestra gente lo escuche? ¿Y dónde? ¿Cuándo? Es El Pueblo Habla. El Pueblo Habla. Todos los miércoles en la estación de Radio La Poderosa, 670 AM. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana los miércoles. Los miércoles a las 11 de la mañana en La Poderosa. Sí, pero un gran honor y orgullo de estar en América TV y contigo, Josie. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, por supuesto que esto es un tema que tiene tela, pero tenemos que terminar en algún punto hoy. Sí. Seguimos otro día, por supuesto. Tú de aquí no te me vas nunca más. Ni tú tampoco. Gracias. Ni ustedes tampoco. Fíjense lo que les voy a decir. Ustedes de ahí no se me van. Se me quedan ahí tranquilitos que yo regreso enseguida aquí en mi hora favorita. Llámenos 305-396-1454. Díganos su opinión, lo que piensan, dónde estamos y hacia dónde vamos en esta nuestra gran nación. Espero sus opiniones y sus comentarios. 305-396-1454. Ya regresamos. De lunes a viernes tenemos una cita. Mi hora favorita. Mi hora favorita. Llegamos al final, amigos. Se acabó lo que se daba por hoy.
Espero hayan pasado una hora con nosotros bien, sabrosa, que hayan aprendido y sobre todo hayan recogido mucha información y orientación, que es nuestro objetivo aquí todos los días a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, no lo olviden, rieguen la voz para que se entere todo el mundo a su alrededor, vecinos, familias, amigos, todo el mundo. Aquí, mi hora favorita a las 3 de la tarde todos los días. Gracias por la sintonía, gracias a SOS Hair and Style por cuidar de mi cabello y a Fiorelas Design por sus accesorios hermosos. Nos vemos mañana. Cuídense mucho, que los quiero un montón. Nos vemos. De lunes a viernes tenemos una cita, mi hora favorita. Mi hora favorita. Este programa llegó a ustedes gracias a Cano Health, Aetna Medicare Solutions.